Estamos muy contentos de poder presentar el libro de Francisco Tayana. Hay varias cosas que producen una inicial sorpresa que después de rascar un poquito y conversar un poquito se van dilucidando. La extensión, profundidad y singularidad del tema, es decir, el tamaño en términos temporales y conceptuales que abarca la temática, y por otro lado la figura de Francisco, ¿no?, que uno asocia en su aspecto juvenil a cualquier otra cosa menos las disciplinas arduas del conocimiento más riguroso, lo cual solo habla de nuestra habitual ligereza prejuiciosa. Bueno, es un hallazgo y una hermosa novedad que nos presenta la lindísima editorial de la Universidad de Quilmes, de la cual siempre disfrutamos de sus publicaciones, de todo tipo, ya sea de autores de la gráfica como de autores conceptualmente del ensayo. Y en este caso puntual, las relaciones de China y Argentina del 45 en adelante, tenemos la suerte de poder tener entre nosotros, con nosotros, al director del área cultural de la biblioteca, Guillermo David, que es, entre otras cosas, un incansable recolector de bibliografía china, entre otras cosas. Así que va a ser un interlocutor privilegiado, que va a servir de mediador entre nosotros y nuestro admirado autor que hoy presentamos. Así que los dejo en compañía de ellos y me siento a escuchar como corresponde. Buenas tardes. Bueno, para mí también es un honor, una grata sorpresa, como se dice, estar en esta mesa con Francisco, que es menor que mi hijo, eso también me impresiona mucho. Yo sé que siempre te harán alguna alusión al tema de la edad, como tan chico, tan inteligente, tan aplicado y tan prolífico, pero bueno, es así. No deja de suscitarme admiración que en un mundo tan devastado en lo que la producción de conocimiento social, en un momento pospandémico, donde pasó el ciclón neoliberal, que las juventudes se aboquen al estudio de las relaciones entre Argentina y China, que es uno de los temas claves del siglo XX y del siglo XXI. Me parece que trae nuevamente la palabra esperanza a la situación. Bueno, Francisco es sinólogo, le gusta que lo presenten como tal. La sinología, hace poco escuché decir la palabra chinología, lo cual sería más correcto desde el punto de vista del castellano, pero suena un poquito raro. Usemos ese viejo término, sinología, que tiene ya carta de ciudadanía en nuestros saberes. Es sinólogo, es profesor universitario, es director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura, y es alguien que además vivió en China, que habla la lengua, que tiene una reflexión sobre no solo sobre las relaciones internacionales, relaciones políticas, institucionales entre nuestros países, sino además sobre la dificultad que es asumir eso que ha sido pensado a lo largo de siglos como la alteridad radical, como lo otro de lo otro. Como se habló, como apareció el libro Orientalismo de Edward Said, se pensaba en Arabia Saudita, el mundo árabe, Sarmiento viajando a Argelia, ¿no? Los ejemplos que teníamos a la mano eran esos, esa equiparación entre los beduinos y los gauchos, y la idea de un otro. Por ahí una alteridad más radical, que era lo impensable de China, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos las bibliografías, en esta propia biblioteca, en nuestras casas, China ha sido muy pensada en la Argentina, y el vínculo establecido, ya lo va a contar con más precisión Francisco, establecido en la época del peronismo clásico, con antecedentes notables también, que tuvo por supuesto, padeció las derivas de la historia, es un vínculo que rompe esa barrera del sentido común que nos hace pensar que China es como lo incognoscible, lo radicalmente otro, aquello de lo cual en realidad nunca vamos a terminar de saber qué pasa allí. La barrera lingüística aparece como infranqueable, en fin, una serie de lugares comunes con los cuales todos nos quedamos del lugar comodísimo
de que nos tengan que explicar rápidamente, en 3 párrafos, en el tamaño de un tuit, qué son los vínculos entre Argentina y China. Argentina-China, acá no sé cuántas páginas tiene el libro, pero 545. pasa al medio millar, exactamente, medio millar de páginas, y no me cabe la menor duda que Francisco podría haberlo triplicado en su tamaño. Y así todos seguiríamos hablando de China y problematizando. Bueno, justamente, China da que hablar. Cuando China se despierte, era una frase que se decía, cuando China se despierte va a temblar el mundo, ¿no? En nuestras fantasías infantiles, si todos los chinos saltaban, se corría el eje de la Tierra. Esa es una fantasía que se volvió realidad. O sea, el eje geopolítico de la Tierra se corrió, pues los chinos despertaron, saltaron. Entonces, bueno, no voy a seguir hablando, después sí te voy a hacer unas preguntas, pues las tengo, pero los dejo con Francisco para que nos hable un poco de este vínculo extraño, complejo y actualmente candente entre Argentina y China. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a toda la gente de la Biblioteca Nacional por este espacio, muchísimas gracias a una querida colega mía, Natalia Garnero, que fue una parte central de la organización de este evento. Muchísimas gracias a todos los presentes. Efectivamente contamos con la presencia no solo de un ministro, sino también de un ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y su esposa María Altabe, que son 2 personas muy cercanas a mí. Bueno, su hijo Rubí, que está ahí en primera fila, compañeros de colegio, amistades varias. También me gustaría agradecer muy especialmente a Eduardo Bonobo de la bodega Valle del Indio, que es nuestro sponsor hoy, así que al terminar la charla, si les parece, ahí tenemos una cantidad generosa de vino para degustar y compartir y debatir de maneras a lo mejor un poco más acaloradas las ideas que se presenten hoy. Dicho eso, yo voy a hacer una presentación más o menos breve, unos 20 minutos, porque en general también hay muchas cosas que se piensan o se debaten de China y me parece que vale la pena aprovechar ese espacio. Con lo cual, a mí me gustaría en esta instancia poder transmitir un par de conceptos, ¿no? Título del libro, Argentina, China y el mundo, tiene su explicación. El libro fue siempre pensado como un libro de consulta, es el resultado de 2 tesis de maestría, siempre sobre el mismo tema y varios años de trabajo encima de eso. La estructura del libro está pensada por un público especializado y también con gente con poco conocimiento pero mucha curiosidad. Todos los capítulos son años, capítulo 1, 1945, 1955 y así, y adentro todos los capítulos tienen la misma estructura. China, Argentina, relaciones sino-argentinas. Esto pasa en China, esto pasa en Argentina, esto pasa entre los dos. Estos subdivisiones también muchas veces también están divididos internamente, con lo cual está pensado para ser un libro fácil de navegar. Es un libro pensado como un instrumento para el lector, en el cual llegar a la información necesaria es muy sencillo, pero a la vez tiene unas pretensiones más enciclopédicas e intenta dar una visión holística sobre el tema tratado. Dicho esto, la parte de la Argentina me parece que la podemos saltear porque, bueno, todos tenemos nuestras propias opiniones respecto de este gran fenómeno que es nuestro país y lo podemos dejar al lado del costado, así que pasemos a la segunda parte, que es la parte más central de la obra, la que lleva por lo menos la mayor cantidad de páginas a explicar, que es China. Muchas cosas se han dicho de China a lo largo de los años. Creo que la mejor definición que alguna vez haya escuchado fue de la mano del expresidente francés Charles de Gaulle, que allá por los años 60 le preguntaron, y dígame, general, ¿qué piensa usted de China? Él reflexionó un momento y dijo, yo pienso que China es un país grande, habitado por muchos chinos. O sea, ¿qué quieren que les diga? ¿Equivocado? No estaba el señor, efectivamente. China es el 3er país más grande del mundo. Tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, divididos en 34 divisiones internas, en las cuales habitan unas 1.400 millones de personas, que es algo así como la 5ª parte de la raza humana, divididas en 56 grupos étnicos o nacionalidades. Es un país que ha existido en una manera u otra, hace miles de años, tiene 36 siglos de historia registrada y en la mayoría de ese tiempo, cada vez que China estuvo unificada, siempre representó algo así como 1/4 o 1/3 del PBI mundial, algo que mantenía hasta el año 1830, en plena revolución industrial.
Sin embargo, los que tratamos con China nos enfrentamos muchas veces a distintas posturas extremas y uno intenta trazar un curso entre esas, ¿no? Desde un punto de vista epistemológico, hay un error que muchas veces se comete, sobre todo desde Occidente, es que intentar proyectar nuestras opiniones, nuestras categorías sobre China. Y esto es un problema porque aun cuando encontremos palabras que sí se pueden traducir y hay un equivalente en chino, eso no significa que necesariamente signifique la misma cosa. Esto nos lleva, digamos, a ciertos problemas porque tenemos que entender que China es otra civilización, es otro universo moral, son otras coordenadas ideológicas, es otra tradición política, es otra historia de las ideas. Locke, Rousseau, Hobbes, todos hombres muy distintos, pero tienen una cosa en común. Ninguno era chino. En cambio, en vez de utilizar esas categorías, tenemos que inscribirnos dentro de otra tradición político-histórica, una tradición en donde no está Platón, está Confucio, está Zhang Yang y los legalistas, está Dong Zhuangzi y muchos otros, que han realmente construido una civilización en sí misma con parámetros muy distintos. Sin embargo, esto no nos puede llevar a caer en una postura contraria, que es la de una especie de neo-orientalismo, de pensar que, bueno, China es... China es un mundo totalmente distinto, es muy, muy, muy complejo, miles de años de historia, es incomprensible, nunca vas a poder... Solo los chinos entienden China. Esta postura, que me resulta de bastante pereza intelectual, también me parece que debe ser rechazada. Me parece que China es un lugar comprensible. Me parece que lo que hace China tiene sentido. Pero la manera de llegar a eso no es desde nuestros parámetros, sino intentar atender a China dentro de sus propios parámetros. Y ahí podemos empezar a comprender el desarrollo de esta civilización. Y un buen lugar para arrancar es en el propio nombre de China, en chino, que es Zhongguo, reino del centro, país del medio. Nuevamente, palabras que pueden ser traducidas, pero no necesariamente transmiten lo que el concepto abarca. China es un país con algunas características. La primera es que no solo fue un país, no solo una civilización en sí misma, sino que fue una organización humana que durante milenios se pensó como la civilización misma. No en un concepto particular, sino universal. Cualquiera potencialmente podía acceder a ese universo de la civilización, en la medida que tuviese acceso, sobre todo a la palabra china escrita. Y estas coordenadas ideológicas le permitían, dentro de una teología política compleja en el cual el emperador de China tenía el mandato de la divinidad suprema, el cielo, para gobernar el universo, es decir, China, tenía un contrato moral de llevar adelante una buena gobernanza, no solo por el bienestar del conjunto de sus ciudadanos, sino además en ramificaciones cósmicas, para que el universo entero estuviese en armonía a través del buen gobierno de las personas. La segunda característica central acerca de China es que, a diferencia de otros imperios que podemos pensar, China creció en relativa soledad geopolítica. Y esto es un dato importante. Cuando uno piensa Babilonia, también necesariamente piensa en Asiria o Sumeria o Acadia, no muy lejos de Egipto. Y tenemos los griegos y los romanos y los persas, etcétera, los grandes imperios europeos después de la modernidad. Todas sociedades humanas que se relacionaban unas a las otras con un relativo sentido de igualdad, o por lo menos entendiéndose como organizaciones equiparables. Este no fue el caso de China. Desde la unificación imperial en el 2021 a.C., China era un estado sin igual en todo su vecindario geográfico. No había ninguna organización humana que tuviese las dimensiones geográficas, la riqueza material, el poderío militar o la influencia cultural que tenía el imperio chino. Y esto naturalmente desarrolló nuevamente una imagen de sí mismo. Una imagen que se mostró inmensamente durable, inmensamente adaptable, y un sistema imperial que a lo largo de 23 siglos,
23 siglos, no es menor, logró sobreponerse a eventos catastróficos, logró sobreponerse a conflictos internos que algunos duraron más que la existencia entera de nuestro país. Conflictos a una escala que a veces es difícil comprender. Sin tomar el caso de las dos guerras mundiales, la mayoría de las guerras más sangrientas en la historia humana se pelearon dentro de China. Entonces, a veces también es un lugar que cuesta tomar noción de las dimensiones que implica. Sin embargo, este sistema imperial que logró sobreponerse a cuestiones como las invasiones mongolas de los siglos XII y XIII, las invasiones y la conquista manchú en el siglo XVII, enfrenta un desafío central a mediados del siglo XIX, con la llegada de los imperios industriales europeos. ¿Y ahí qué pasó? China fue derrotada a mediados del siglo XIX en las dos guerras del opio, primero contra Inglaterra, después contra Inglaterra y Francia, y esto después fue desencadenando una serie de conflictos internos y externos que para 1911 habían acabado con este sistema imperial. ¿Y por qué se terminó en ese momento el imperio? Porque el sistema imperial chino, a lo largo de siglos, había logrado sobreponerse y mostrado ser capaz de sobreponerse a ser humillado o conquistado por pueblos que consideraba bárbaros, como el caso de los mongoles, es el mejor ejemplo. Y había, digamos, un refugio intelectual frente a estas derrotas, que eran estos tradicionales argumentos un tanto esencialistas acerca de, bueno, los mongoles, gente bárbara, duermen en el piso, comen carne, son feroces como los lobos, el frío de la estepa los ha endurecido. Bueno, nosotros que vivimos en civilización y nos vestimos de seda, sabemos lo que es una mejor vida y no hacemos esas cosas y bueno, naturalmente no somos tan salvajes como ellos y bueno, perdimos. Pero ¿saben qué pasa? Una vez conquistados por los mongoles, bueno, ¿con qué van a gobernar? Van a gobernar con nosotros. Porque necesitan de la maquinaria burocrática china, necesitan de ese capital cultural para poder llevar adelante el gobierno de un imperio multiétnico de esas dimensiones. Entonces, todavía se mantenía vivo este concepto de la civilización china como esta luz de la humanidad y que no tenía problema aún siendo conquistada porque en poco tiempo iba a significar, es decir, a volver cada vez más chino a sus propios gobernantes. Y bueno, si Kublai Khan era bastante más parecido a su abuelo Genghis y todavía era un mongol puro y duro, bueno, ya su nieto se viste de seda, te cita poemas de la dinastía Tang, practica caligrafía, toma té. Esto no fue el caso en el siglo XIX. Porque las derrotas en el siglo XIX frente a los imperios industriales europeos eran producto no de que fuesen más salvajes, no de que fuesen feroces como los lobos, fue producto de que los europeos tenían mejores cosas. Tenían mejores barcos, tenían mejores cañones, tenían mejores rifles. Esto ya empezó a presentar un problema intelectual muy grande para los gobernantes chinos. Pero la gota que rebalsa el vaso es en mediados de la década de 1890, cuando China es derrotada en una guerra contra Japón. Japón, un país que por un lado China tradicionalmente había visto con un buen nivel de condescendencia, como un lugar secundario atrasado y de una importancia bastante relativa. Japón, que se había mantenido en un esquema feudal hasta mediados del siglo XIX, logró en una generación, a través de la restauración Meiji, industrializarse a la manera europea, organizarse a la manera europea e ir a saquear buena parte del este de Asia a la manera europea. Cosas que pasan. Y en una guerra que duró un año entre 1894 y 1895, destrozaron a los ejércitos de la dinastía Qing gobernante y se quedaron con Taiwán y con Corea. Esta humillación fue intelectualmente inexplicable, fue lo que llevó a quebrar ese sistema imperial. Y ahí empieza una etapa en la historia china en la cual pensadores ya no van a ver más a las tradiciones chinas como esta luz de la humanidad, sino que la ven como el ancla que ha arrastrado a su sociedad hacia un subdesarrollo y posiblemente hacia su próxima extinción. Y ahí empieza una etapa en la historia china que sigue hasta el día de hoy, en la cual la historia de ese país puede ser resumida brevemente como una gran odisea en busca de una modernidad aplicable a las circunstancias y las realidades de China. Esto empieza en la primera etapa republicana en 1911 con Sun Yat-sen, que termina en fracaso.
termina la versión más nacionalista y autoritaria del partido Kuomintang y Chiang Kai-shek en los años 20 y los años 30, y después llega a su faceta, por motivos que lo podemos discutir más en profundidad si quieren, en la faceta más adaptable con la instauración de la República Popular China en 1949, bajo la revolución de Mao Zedong. Y el socialismo con características chinas se ha mostrado por ahora el mejor vehículo para llevar adelante estas transformaciones. El segundo concepto importante que me gustaría transmitir en mi libro y en esta charla es que las ideas son importantes. Y hay una frase que me gusta repetir, que es: yo soy de las personas que piensa que el secretario general del Partido Comunista de China es comunista. Ellos no te engañan, o sea, Tiananmen lleno de banderas rojas, está la misma foto de Mao en todos los billetes, no una foto de Mao, la misma foto de Mao en todos, del 1 al 100, es la misma. Claro, porque hay analistas que a veces ven, bueno, vemos los rascacielos de Shanghai y vemos las Bugatti y las Lamborghini y los Louis Vuitton y los Starbucks, y de repente hay algunos analistas que ven eso y llegan a la conclusión de que Xi Jinping es una especie de CEO de una empresa. Es como si fuese un magnate de la bolsa o un banquero. No, es el secretario general del Partido Comunista de China. Eso me parece importante porque para entender a China y entenderlo en sus propios términos, me parece que un buen lugar para empezar es prestarle atención a las cosas que dicen los propios dirigentes chinos. Y en eso el socialismo en China no es metafórico, no es retórico, no es performativo, sino que son los marcos ideológicos con los cuales la dirigencia de ese país analiza la realidad. ¿Y qué es ese socialismo? Muy resumidamente, vamos al concepto del materialismo dialéctico. Un concepto filosófico que estipula que son las condiciones materiales de una sociedad, su modelo económico, sus modos de producción, las que a la larga van a ser determinantes para condicionar la superestructura de lo político, lo cultural, lo social. Entonces, vos o permitís que te condicione la economía a la larga el resto de tu sociedad, o empleás los instrumentos del Estado, de la política, de la cultura y de la sociedad para ir guiando esa evolución. Y esto sigue siendo válido hasta el día de hoy. Una cosa que le dedico varias páginas en uno de los últimos capítulos a analizar en detalle, es el discurso de Xi Jinping en la Plaza Tiananmen a los 100 años de la fundación del Partido Comunista de China. Y ahí se expresa mucho lo que es el pensamiento chino actual y cómo él logra justamente traer un cierto sentido de cohesión a estos desarrollos profundamente contradictorios que hemos visto. Lo primero que él hace es señalar cómo el gobierno del Partido Comunista de China es absolutamente fundamental para seguir llevando adelante ese proceso de modernización. Ese proceso de modernización que ya tiene una fecha de cierre, que es el centenario del Partido Comunista en 2049, de la República Popular China en el 2049, momento para el cual proyectan convertirse en un país socialista plenamente desarrollado. Es decir, que las capacidades, la potencialidad de la economía china de grandes saltos cuantitativos y cualitativos para convertirse en lo que podríamos llamar un país de primer mundo. Sin embargo, él también pone en ese mismo discurso a el Partido Comunista dentro de una larga serie de distintos movimientos revolucionarios y de resistencia a lo largo del siglo XIX, que justamente lidiaron con este mismo problema. Y finalmente lo que él hace también es conciliar la existencia de la República Popular China dentro de la larga historia de China como una civilización, y presenta dentro de lo que sería otra etapa en estos siglos dinásticos, así como la dinastía Ming sucedió a la Yuan y la Qing a la Ming, bueno, ahora la República Popular China ha pasado a ocupar una etapa en la historia de ese país. Con eso logra justamente en una reivindicación de las tradiciones chinas,
logra incorporar también ese bagaje civilizatorio a su proyecto de modernidad. Similarmente, en este punto me gustaría también señalar una cosa sobre la cual han escrito muchos historiadores, que es la diferencia fundamental entre la Revolución China y la Revolución Rusa. ¿Por qué la Unión Soviética cayó y por qué la República Popular China sigue más viva que nunca, en cierto aspecto? Eso tiene que ver con cuál es el sentido de esas revoluciones. La revolución bolchevique de 1917 fue, ante todo, una revolución anticapitalista. La legitimidad de origen de esa revolución tenía que ver con la promesa o la perspectiva de poder generar un modelo económico superior al capitalismo. Cuando esto, hacia los años 80, se demostró falso, fue la propia dirigencia del partido la que abandonó ese proyecto. Y ese es el motivo central por el cual cayó la Unión Soviética. No fueron novelas de exiliados, con Solzhenitsyn, etc. No eran filas en los supermercados. Fue la propia dirigencia del partido que dejó de defender ese proyecto. Un proyecto que había sobrevivido a cosas bastante peores antes. Un proyecto que en 3 años había sobrevivido a 3 hambrunas, había sobrevivido a purgas internas, había sobrevivido a la guerra más sangrienta en la historia humana. Y había sobrevivido mientras la dirigencia del partido seguía intelectualmente comprometido con ese proyecto político. El caso de China es distinto porque la revolución china es fundamentalmente una revolución antiimperialista. Su legitimidad de origen es que el Partido Comunista de China es el instrumento más apto para fortalecer a China y con eso protegerlo de los embates de potencias extranjeras que quieran destruirla. Y este argumento, además, tiene una cierta cuota retroalimentativa, porque en la medida que el partido ha fortalecido más y más a China, el ambiente internacional para la República de China se ha vuelto cada vez más hostil. Y la competencia contra otras potencias, particularmente con Estados Unidos, se ha profundizado marcadamente en los últimos años. Con lo cual, este argumento, esta legitimidad de origen de por qué gobierna el Partido Comunista de China, solo se refuerza a medida que a China le vaya mejor. Con lo cual nos encontramos ante una situación actual en el 2023 que China se encuentra bajo uno de sus líderes más fuertes en años. Y Xi Jinping es por lejos el líder chino más poderoso que ha habido desde por lo menos la época de Deng Xiaoping en los años 70 y 80, pero podríamos argumentar que desde el propio gobierno de Mao Zedong. Eso no es una cuestión menor. Dicho esto y presentado los principales puntos que quería hacer acerca de China, ahora me gustaría mover a la última parte de mi libro, que es "Y el mundo". Eso no fue un consejo de mi editor, no es para hacer el libro más canchero, eso tiene una razón de ser que es la siguiente. Muchas veces, cuando hablamos de historia diplomática, de historia bilateral, solemos caer en una visión más recortada de qué pasa entre los dos países, sin darle mucha importancia al contexto global. Y mi libro hace un esfuerzo muy significativo para justamente colocar a la historia de las relaciones sino-argentinas dentro del contexto global. ¿Por qué? Por lo siguiente. El año pasado se cumplieron 50 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre la República Popular China y la República Popular Argentina. En esos 50 años, Argentina hizo lo siguiente. Pasó de una dictadura pro-occidental que estableció relaciones diplomáticas con un gobierno socialista al último gobierno del general Perón y a su política exterior de la tercera posición, reemplazado por una dictadura sangrienta fervientemente anticomunista que de todas maneras le declara la guerra a un país miembro de la NATO, reemplazado por un gobierno democrático de Raúl Alfonsín que hace una apuesta por el sur global, reemplazado por un proyecto neoliberal de los años 90 que termina en un gran estallido en el 2001, reemplazado por el gobierno de los Kirchner y toda una apuesta por una integración regional, reemplazado por Macri, que intenta hacer un reordenamiento hacia Estados Unidos, se encuentra con ciertos límites en el marco geopolítico mundial y vuelve a tener una relación con China en la segunda parte de su gobierno, y ahora la situación del gobierno de Alberto Fernández entre el COVID, la guerra en Ucrania y otras cosas que conocemos. Dentro de todo este tiempo en el cual la política exterior argentina puede ser catalogada como creativa,
muy dinámica. Las relaciones con China siempre fueron muy estables. Ha sido una de nuestras relaciones bilaterales más estables que hayamos tenido. Una relación que va increyendo a lo largo de las décadas, y que no solo se limita a lo comercial. Me parece que finalmente estamos dejando también atrás otro concepto muy común entre latinoamericanistas que se dedicaban a China y sinólogos que se dedicaban a Latinoamérica, de pensar que los intereses de China en la región son puramente comerciales. No, Argentina y China es un país que colaboran en una serie de ámbitos distintos. Tenemos cooperación cultural, tenemos cooperación científica, están las campañas antárticas, cooperamos en energía nuclear, en biotecnología, en exploración aeroespacial. Y también tenemos un pilar muy fundamental de la relación entre nuestros países, que es el apoyo mutuo y recíproco por el reclamo soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas y por el apoyo argentino a la política de reunificación pacífica de China, en el caso de Taiwán. Y esto va más allá de personalidades, va más allá de políticas, va más allá de gobiernos. De hecho, ¿ustedes saben quién fue el primer presidente argentino en visitar China? 1980, Jorge Rafael Videla. Una persona de la que lo podemos acusar de muchas cosas, no me animo a acusarlo de ser un maoísta. No particularmente. Antes estuvo Isabel. En el 74 estuvo Isabel. Estuvo en el 73 y no había sido electa. Tenés razón. Bueno, y acá está justamente Cristina Videgain, hermana de Gloria Videgain. ¿Quién fue en ese viaje con Isabel y la entrevista en mi libro? Isabel, claro. Esto es para decir que tiene que haber una explicación de esto. Y mi explicación la encuentro, nuevamente, no son políticas, no son inclinaciones ideológicas. La explicación de esto, el origen de esto, tiene que ver en justamente la estructura del orden mundial que ha generado incentivos estructurales para que China y Argentina busquen socios no tradicionales que le permitan multiplicar sus opciones diplomáticas y darles más margen de maniobra en un tablero internacional forjado en 1945, primero en una versión bipolar, reemplazado por una versión unipolar y ahora lenta y progresivamente transitando hacia un mundo cada vez más multipolar. Y ese también es el motivo de, justamente, entre otros, el comienzo de mi corte temporal. ¿Por qué decido arrancarlo en 1945? Pues justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde se establece este orden mundial vigente, en el cual tanto China como Argentina se han encontrado una postura un tanto incómoda y han buscado activamente, justamente, poder desenvolverse de otra manera en ese tablero. Y eso empezó ahí en 1945. Y de hecho, mi libro comienza con la historia de José Arce, que fue el primer embajador argentino en China, también médico y mentor de mi abuelo, Jorge Alberto Tayana. También después Jorge Arce, al morirse, dejó su casa en donación y es el actual Museo Roca. Y sobre Julio Argentino Roca yo escribí mi primer libro, así que hay varios caminos de la vida que me han llevado a José Arce. Él viaja a China, en ese momento todavía la República China. Él se entrevista con Chiang Kai-shek, todavía en su capital durante la guerra, en Chongqing. Presenta credenciales y va a negociar el apoyo chino al ingreso argentino como miembro fundante de las Naciones Unidas, en un escenario en el cual, debido a la larga neutralidad argentina, tanto Estados Unidos, pero particularmente la Unión Soviética, tenían bastantes ganas de castigar a la Argentina y dejarla fuera de esa organización. Y en eso, ya desde los propios inicios, de los propios contactos, hay una gran demostración acerca de cómo, digamos, las estructuras del sistema internacional les dan incentivos a China y Argentina para justamente ser socios confiables en una historia que ha llevado a niveles crecientes de cooperación. Una historia basada justamente en estructuras geopolíticas que se van a mantener presentes en el futuro previsible, con lo cual, más allá, digamos, de los resultados electorales que tengamos en la segunda mitad de este año, acá voy a hacer algo que no debería hacer ningún historiador, que es especular acerca del futuro, pero razonablemente las relaciones entre China y Argentina deberían poder seguir profundizándose en las décadas venideras. Bueno, con esto concluyo mi presentación y damos lugar a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.
¿Alguien? La única pregunta tonta es la que no se hace. No sean tímidos, no muerdo, a menos que me lo pidan. No, yo quería preguntarte muchas cosas, pero en particular esa transición que fue el 89, que no fue una transición mundial, fue la Glasnost, fue el comienzo del menemismo, la era neoliberal de la Argentina, fue también la primavera llamada Primavera China, la famosa matanza de Tiananmen. Me gusta tu gesto. ¿Qué significó para las relaciones Argentina-China? ¿Qué tipo de cambio se produjo, si es que se produjo? ¿Y cómo se siguió a partir de allí? Porque recuerdo que en foros internacionales Argentina en un momento cuestionó, levantó un poquito la mano, el tema de violación de derechos humanos, y después eso desapareció de la agenda argentina. Bueno, es una pregunta muy interesante. Ahí rápidamente Argentina, que venía justamente como tomando inercia en su relación con China, fue de los países más activos en retomar diálogo con China post-Tiananmen. Y de hecho, Carlos Menem fue el primer presidente occidental en visitar a China post-Tiananmen. A la vez, en la década de los 90, China hace una ofensiva diplomática fuerte para evitar quedar aislada en esa etapa temprana de la posguerra fría. Y ahí es donde, por ejemplo, se producen las primeras visitas presidenciales de parte de presidentes chinos a Argentina. El primer presidente chino en visitar Argentina es Yang Shangkung, que no es muy conocido porque en los años 80 hubo un proceso de un experimento chino con un gobierno más colectivo, y entre el 89 y el 93 se hacen unas reformas, y a partir del 93 es que China pasa a tener la forma política actual, que es que el líder del país es una persona que concentra los títulos de secretario general del Partido Comunista de China, presidente de la República Popular y presidente de la Comisión Militar Central, por mandatos de 5 años. Y a partir de la segunda parte de los 90 es un poco más fácil seguir la historia política china, porque simplemente es Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. Pero Argentina fue muy activa en los 90 con China. Yo, de hecho, una de las personas que entrevisté para mi libro fue justamente Domingo Cavallo, que además de ministro de Economía fue canciller, cosa que muchas veces la gente olvida. Y bueno, ahí en la entrevista me explicó palabras más, palabras menos, que esencialmente el proyecto de reforma en los años 90 era más o menos lo mismo que estaban haciendo los chinos con la política de reforma y apertura a partir de los años 70. Así que bueno, Cavallo, el socialista más inesperado. Pero digamos, en los años 90 se creció mucho la relación. Y Tiananmen, si bien un pequeño impasse, fue rápidamente superado. Y luego durante el kirchnerismo adquirimos una categoría diferente en el vínculo, ¿no? Uh-huh. Bueno, con la llegada de Néstor, ahí se dan unos saltos cualitativos muy importantes en la relación. El primero se da en el 2004 con la firma de la Asociación Estratégica, después seguido 10 años más tarde, en el 2014, con la firma de la Asociación Estratégica Integral, ahí ya con Cristina y con Xi Jinping. Y esos, junto con lo que sucedió el año pasado del ingreso argentino a la iniciativa La Franja de la Ruta, esos tres probablemente sean los hitos diplomáticos más significativos de los últimos 30, 40 años. Bueno, ahí hay un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que la Unión Soviética nunca llevó adelante un proyecto de reforma y apertura como lo hizo la República Popular China, sino que en los años 80 hicieron Glasnost y Perestroika, todo al mismo tiempo, donde empezaron a habilitar mucho más diálogo, dejaron de censurar tanto la prensa, permitieron mucho más debate político, en un contexto en el cual la situación económica seguía siendo bastante mala, entre otras cosas por la caída del precio del petróleo en esas épocas y la crisis del sistema soviético. Y eso se dio todo al mismo tiempo, profundizando mucho los problemas que Gorbachev había intentado arreglar. Sumado a eso, hay también otra cosa anterior que sucedió en el caso de la Unión Soviética, que no sucedió en el caso chino,
que los chinos analizaron y siguieron muy de cerca, es una cosa a la cual analizo varias veces en mi libro, que es que la Unión Soviética en 1956, en el 20 Congreso del Partido, llevó adelante la desestalinización. Y digo, más allá de lo que haya sido Stalin, que es un hombre sobre el cual podemos hablar largo y tendido, lo cierto es que la Unión Soviética era el Estado que él había construido durante 30 años. Y realmente era una figura central en el movimiento socialista internacional. La Unión Soviética intelectualmente nunca se recuperó de eso. Nunca pudieron llenar el vacío que les dejó la desestalinización. Una política fue denunciada desde los inicios por China. Mao, esto le pareció una locura. Tiene una frase, dice, bueno, no podemos tirar a la basura la espada de Stalin. Y él rápidamente hizo un balance rápido. Dijo, bueno, Stalin fue 70% bueno, resuelto. Y 20 años más tarde, cuando el propio Mao murió, al Partido Comunista de China esto le pareció una buena idea. Dijeron, bueno, Mao fue 70% bueno, también. Qué loco, ¿no? Que haya coincidido el número. Pero esto es interesante analizarlo porque si uno ve lo que es la versión ortodoxa de los libros de historia del Partido Comunista Chino y lo que son todas las últimas tesis de sovietólogos estadounidenses, ingleses, actuales acerca de por qué cae la Unión Soviética, todos llevan a lo mismo. Los chinos hablan de que la Unión Soviética practicó nihilismo histórico, que son estas críticas al pasado que te llevan a problemas ideológicos fuertes. Y es justamente esa propia dirigencia que no se había podido sobreponer a eso tampoco. Pues en el caso de China no, la legitimidad ideológica del partido se mantuvo. También dentro del sistema marxista-leninista, digamos, hay una cierta genealogía de las ideas, ¿no? Donde los líderes se suceden unos a otros presentándose como estudiantes de sus predecesores. Entonces ahí la línea histórica armada desde Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping, es una línea que no ha sido quebrada. Sino que sobre cada etapa se han hecho innovaciones teóricas que han mantenido la legitimidad del sistema. Además de esto, China tenía dos ventajas importantes para llevar adelante su reforma de apertura. En primer lugar, tenía Hong Kong, una colonia británica en transición a dejar de ser una colonia británica, donde había un sistema capitalista dentro de un armado político del modelo británico que le facilitó mucho a China ingresos en el sistema capitalista. Esto no quiere decir que la República Popular China sea un país capitalista. Y la segunda es que el proyecto de reforma y apertura triunfó, porque también habían muchos actores muy poderosos que estaban interesados en que triunfe, particularmente Estados Unidos. Porque en los años 70, China y la Unión Soviética se habían peleado a muerte. El origen de ese conflicto es justamente la desestalinización, que después se fue ramificando en otros conflictos geopolíticos. Pero ya para los años 70, China había identificado a la Unión Soviética como la principal amenaza imperialista en el mundo. La Unión Soviética, por su parte, a finales de los años 70, tuvieron un incidente que es un poco gracioso porque gracias a Dios no salió mal, en el cual básicamente consultaron a sus contrapartes estadounidenses y palabras más, palabras menos, les preguntaron: si nosotros hacemos un ataque nuclear preventivo contra las instalaciones nucleares de China, ¿ustedes se escandalizan mucho? A lo cual la respuesta del funcionario del Pentágono, del Departamento de Estado, fue: bueno, miren, si ustedes tiran misiles y aparecen nuestros radares, no sabemos a dónde está yendo, vamos a asumir que vienen para acá, así que vamos a responder. Con lo cual, por el amor de Dios, no hagan esto. Y sensatamente eso no sucedió, y en parte por eso seguimos todos acá, cual es una condición de la cual en general estoy agradecido. La pelea, la competencia sino-soviética fue muy, muy cruda. De hecho, China y la Unión Soviética apoyaron bandos distintos en la guerra civil de Angola. Y como eso te puedo nombrar Vietnam. Muchos otros conflictos. ¿Qué? Vietnam. Ellos apoyaron el mismo bando en Vietnam, pero después una vez que triunfa Vietnam y Vietnam se vuelve más pro-soviético, China invade Vietnam en el 79, porque Vietnam había invadido Camboya y Camboya seguía siendo estalinista y no revisionista como de la Unión Soviética. Entonces,
Ahí también vemos otro ejemplo. Bueno, China apoyó material y militarmente y con logística e inteligencia a los mujahideen en Afganistán peleando contra la invasión soviética. Vamos, esta competencia fue muy cruda. Entonces también había por parte de Estados Unidos, por parte de Japón, por parte de muchos otros estados, había un gran interés en que la República Popular China se vuelva un bastión contra la Unión Soviética. Y en gran medida sucedió, y parte, digamos, de ese revival estadounidense en los 80, de lo que fue Reagan, de lo que llega hacia el final de la Guerra Fría, también se explica por la incorporación de China al mercado mundial, en los cuales el mundo empieza a producir mucho más y más barato. Hay un incremento, digamos, de la prosperidad global también. Y la Unión Soviética se encuentra frente a un aliado, a un enemigo muchísimo más poderoso en su flanco más vulnerable. Entonces, eso es también parte de las razones por las cuales China pudo dar esos saltos. Sin embargo, digamos, China no es un país capitalista, y esto me parece muy importante remarcarlo. Es un país socialista con características chinas, digamos. Sí, hubo reforma de mercado, ¿cómo se llama esto? Hay sociedad de consumo, pero la institución central en China es el Partido Comunista. Con el punto del capitalismo, yo nuevamente te lo discutiría por lo que es el funcionamiento de la economía china. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que en buena medida podemos describirlo como un sistema plutocrático, en el sentido de que la representación política muchas veces está subordinado a los intereses de grandes grupos económicos. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Ucrania. Estados Unidos no está logrando que sus compañías militares, las empresas privadas, produzcan más munición de la que tienen, porque estas grandes industrias dicen, no, ¿por qué voy a hacer una inversión de $500 millones si no sé si va a haber guerra en 3 años? Entonces, hacen armas, no es la fundación, no es UNICEF, hacen armas. Pero y en eso, aún en, digamos, un punto de seguridad nacional, una cosa clave para Estados Unidos, que es la guerra en Ucrania, en muchas instancias no se ve capaz de doblegar los intereses privados. China no es un país dominado por esos intereses privados. Digamos, el sector privado en China tiene una versión subordinada al partido y a la dirigencia del partido. Pasó hace un par de años cuando Xi Jinping sacó una ley diciendo que los chicos menores de 18 años no podían jugar a más de 2 horas por semana online a videojuegos, y eso le borró no sé cuántos miles de millones de dólares a Tencent. ¿Por qué? Porque no es una lógica la de Xi Jinping de la maximización de la ganancia, porque nuevamente no es Elon Musk, no es Jeff Bezos, es el secretario general del partido. Y en eso hay una lógica desde el nivel de Estado que permanece siendo suprema. China no es un país en el cual el dinero te dé poder. Solo las colecciones políticas te dan poder. El único poder real es el del partido a nivel institucional. Y eso me parece que es muy central a la hora del funcionamiento de China, para también entender cómo los propios chinos interpretan muchas de las cosas que hacen. El desarrollo de una sociedad de consumo es visto como una jugada táctica. Es un mecanismo para incrementar el PBI, incrementar la industria y la tecnología china. No es un fin en sí mismo. El partido no piensa que lo que hay que hacer es liberar cada vez más el mercado, porque cuanto más libre el mercado, más libre la gente. No son Adam Smith, es otra lógica detrás de esto. Con lo que decís del caso del COVID, sí, es cierto que en diciembre hubieron una serie de protestas muy inusuales para lo que es China, a una escala mucho mayor de lo que se había visto en mucho tiempo. Ahora, muchas veces, digamos, la comparación más fácil es decir, esto es un Tiananmen. No creo. En el sentido de que eran críticas mucho más dirigidas a una política específica, que era la política del COVID-0, que después de 3 años estaba llegando a un nivel de desgaste que era difícil de sostener.
Y sí, ahí, frente a eso, Xi Jinping y el partido cambiaron la orientación y levantaron todas las restricciones de COVID en muy poco tiempo. Lo cual puede ser visto como un signo de debilidad, puede ser visto como un signo de la flexibilidad táctica que la dirigencia del partido es capaz de mostrar, aún a costas de una política en la cual Xi Jinping personalmente había apoyado mucho y había puesto mucho de su propio capital personal detrás de eso. Pero nuevamente ha mostrado una gran flexibilidad táctica y la respuesta a eso ha sido una vuelta china a justamente el juego diplomático global, y en poco tiempo ha logrado algunos éxitos notables, como la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Irán hace un mes. Cosa que yo, si me hubiesen dicho el día anterior que eso iba a suceder, yo no lo hubiese creído. O sea, realmente lograron un par de éxitos notables. Después, en lo que sí, si China tiene prácticas imperialistas o no, bueno, ahí habría que definir en qué términos estamos utilizando esa palabra. China es un país inmensamente poderoso que tiene una gran influencia alrededor del mundo y tiene sus intereses y compite por influencia y extender esos intereses, como lo hacen todos los estados, porque de eso se trata. Es el juego, digamos, de la geopolítica. Pero en eso sí me parece que hay una cosa que es muy distinta, que la separa a China de sus predecesores, sobre todo sus predecesores europeos del siglo XIX, que es que China no es un país que tenga valores universales, no tiene una postura evangelizadora. Muchas veces, a veces en Occidente nos sentimos bastante cómodos de hablar de valores orientales, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, otras partes del mundo tienen valores idiosincráticos, nosotros no tenemos valores occidentales, nosotros tenemos valores en los que creemos porque están bien, no porque sean nuestros. Y el tema es que es profundamente idiosincrático de Occidente tener valores universales. Y esto lo vemos de la época de los romanos, pasando por el cristianismo, el liberalismo, el imperialismo, el comunismo, y también en muchos de los movimientos sociales y políticos más dinámicos que hemos visto en las últimas décadas. Por ejemplo, el feminismo, el movimiento LGTB, el ambientalismo, todos comparten una visión que es profundamente occidental, que resumidamente sea la siguiente. Nosotros tenemos una serie de valores que son evidentes y válidos en sí mismos, y el problema central de la humanidad es que todavía hay gente que no los comparte. Y el día que convenzamos a la última persona del mundo que nosotros tenemos razón, estos problemas centrales se van a tender a resolver. Y el problema de esta visión universalista de Occidente, bueno, no sé si es el problema porque hay varios ahí, es que no es compartido por el resto del mundo. El nacionalismo hinduista de Modi y la India no busca buscar adeptos, no quiere que Cuba sea más hinduista. No se le pasa por... De la misma manera, China no cree en un modelo chino, cree que existe China, que es una experiencia única y repetible por una serie de motivos, y no busca significar el mundo, no busca exportar sus valores y con eso ir moldeando el ambiente internacional. En ese caso, me parece que hay un par de puntos a aclarar que me parecen relevantes. La primera es que yo particularmente le tengo muy poco miedo a China. En el siguiente sentido. En términos estratégicos siempre se repite que las intenciones son irrelevantes, lo único que importa son las capacidades. Entonces hablemos de capacidades. ¿Ustedes saben dónde queda Beijing? Esto no es un chiste. Beijing y Buenos Aires son las dos capitales más distantes en el mundo. Si uno hace un agujero por el centro de la Tierra como los Looney Tunes, uno saldría a unos 200 kilómetros de Beijing. Acá, nuevamente, en términos estratégicos, tenemos que pensar en la diferencia entre lo que es el poder y la proyección de poder. Muy resumidamente, estamos todos de acuerdo que Japón es un país más poderoso que Perú. Tiene más gente, la economía es mucho más grande, tiene más tecnología, tiene mucho mejores fuerzas armadas, es un país más poderoso, tiene el triple, el cuádruple de gente. O sea, por donde se lo mire, Japón es más poderoso que Perú. O sea, eso es poder. Son todos los factores cuantificables
que tenés a tu disposición como Estado. Ahora, en términos de proyección de poder, Japón no puede conquistar Perú. Japón no puede armar un ejército, subir una flota, navegar 20.000 kilómetros a través del Océano Pacífico y desembarcar en un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, 30 millones de personas y con montañas. O sea, Japón iría a la bancarrota intentando hacer eso y probablemente serían repelidos bastante rápido. Eso es proyección de poder. China es un país inmensamente poderoso con una proyección de poder limitado. Hace poco salió un artículo en Infobae acerca de un hombre cuyo nombre me olvido, que decía algo así como, bueno, dentro de poco tiempo veremos buques militares chinos en el puerto de Buenos Aires. China tiene 20 barcos que pueden navegar más de 2.000 kilómetros fuera de su costa y no muchos más. Y no tiene barcos en el medio, digamos. China, fuera de sanciones económicas, a la República Argentina no es un país que lo pueda amenazar en ninguna manera. Nuevamente, en términos estratégicos, las intenciones son irrelevantes, lo que importa son las capacidades. Y las capacidades de China, de doblarnos el codo, son bastante pocas. Sobre todo, además, que, no sé, a veces hay cuando hablamos sobre todo de Latinoamérica frente a potencias, muchas veces ponemos a Latinoamérica en una posición casi pasiva frente a las maquinaciones y las artimañas de estas grandes potencias que están detrás de todos los hilos y nunca duermen, etc. La realidad es la siguiente. Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, en 60 años no logró cambiar el régimen de una isla azucarera del Caribe que tiene a 150 kilómetros. ¿Por qué? Por una decisión política y una solidez de ese propio gobierno. Y Cuba en eso ha sido un ejemplo notable de no solo las limitaciones de la influencia extranjera, sino además lo que es capaz de determinar una situación política ordenada en un país. Dicho sea esto, hablando de cuál puede ser esa inserción argentina en décadas venideras, yo particularmente soy muy optimista del futuro de este país. Vamos a cosas estructurales. Argentina es un país con una muy buena demografía. Tenemos la mejor demografía de cualquier país del G20. Nosotros vamos a seguir creciendo, con lo cual vamos a tener una economía más grande, porque más gente es más economía. Y además eso es bastante fundamental porque hay cosas que la gente hace una determinada cantidad de veces sin importar el dinero. A mí, si me aumentan el sueldo, yo no ceno 2 veces. Yo tengo un colchón. Y cuando se me rompa, compraré otro, pero no voy a comprar 5 colchones en mi casa. Vamos a tener cada vez más gente, pero tampoco tanta. Argentina no va a superar mucho más los 60 y pico millones de personas de acá al último cuarto de siglo. Y eso nos asegura que con un desempeño económico malo, tenemos una posibilidad de ser un país sustancialmente más próspero. Si nosotros creciésemos al 70%, al 2% de los siguientes 70 años, que personalmente yo me tiro por la ventana, pero digo, esto es una catástrofe. De todas maneras, cuadruplicamos el tamaño del Producto Bruto y con un incremento del 33% de la población terminamos en un PIB per cápita comparable al que hoy tiene España. Ahora, con un crecimiento económico bueno, no milagro económico, no crecimiento de tasas chinas, bueno, 4%, 54 años sostenidos, eso nos lleva a octuplicar el tamaño de la economía, pero 33% de aumento. Y esto es viable porque además estamos en una coyuntura en la cual geopolíticamente muchas de las cosas que tiene Argentina para ofrecer van a ser cada vez más valiosas. Este es un país que produce comida en un mundo en el cual nuevamente la seguridad alimentaria ha sido un tema. Somos un país que tiene energía, tenemos petróleo no convencional, tenemos gas no convencional, tenemos litio. Somos de los pocos países del mundo que puede producir a gran escala energía eólica y solar. Y cuando digo pocos, digo 7. Tenemos litio, tenemos cobre y debido digamos, a demandas industriales, en los próximos 30 años se calcula que se tiene que minar más cobre que todo el cobre que se ha minado en la historia humana. Y el cobre se viene minando desde la época de la edad de bronce. O sea, de hecho, necesitas cobre para hacer bronce. O sea, somos un país mayoritariamente chato, en el cual el grueso de la población está concentrada en la franja central. Eso significa que nadie se puede separar. No es viable partir este país. Entonces no va a haber ningún conflicto interno de gran escala viable. Este país no se puede balcanizar. Somos de los países geográficamente más seguros. Este país es casi imposible de invadir. Casi imposible de invadir. Hay 2 países que potencialmente podrían hacerlo y no tienen razones para
Y todo esto se da en el marco de, tenemos ríos internos navegables, tenemos una base manufacturera importante, tenemos todavía un alto índice de desarrollo humano, de los pocos países de Latinoamérica que tiene varios unicornios tecnológicos, tenemos capacidad de integración regional en el cono sur, y todo esto es en un contexto geopolítico en el cual en los siguientes 20, 30 años, las cosas en el resto del mundo probablemente no mejoren mucho. Egipto es un país que tiene 100 millones de personas y hoy tiene problema de agua, que es una cosa que la gente tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. Hace 2 semanas estalló una guerra en Sudán. Sudán está en el medio entre Egipto y Etiopía, 2 países que pueden llegar a ir a la guerra por una represa que está construyendo Etiopía sobre el Nilo. Buena parte de Medio Oriente podría llegar a ser deshabitable, inhabitable debido al calentamiento global. Pakistán es un país que está en una crisis económica, política tremenda, con tensiones internas, con separatismo, con fanatismo religioso, y tienen armas nucleares. La situación entre las 2 Coreas razonablemente vaya a empeorar en los siguientes 20 años. Hay que ver qué pasa con la guerra en Ucrania, y todo esto en un marco en el cual muchas de las grandes economías del mundo están a punto de enfrentar un colapso demográfico, que es un problema al cual la humanidad nunca se ha enfrentado. Nunca tuvimos una situación en la cual habían demasiados ancianos al punto que los jóvenes habían dejado de tener hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con esas economías cuando año a año el tamaño de su población se vaya achicando y por lo tanto el tamaño de la economía también se vaya achicando? Y antes que me digan, ¿y qué pasa con la inmigración? Curiosamente, cuanto más baja la tasa de natalidad de un país, más antiinmigrante se te vuelve esa misma sociedad. Si no, viene el caso de Italia y Giorgia Meloni, que no es particularmente pro-inmigración. No la veo abriendo las puertas, no está mandando barcos a traer más gente de África. Eso no es lo que está sucediendo. En ese contexto, Argentina tiene una oportunidad muy real de que lo que quede de este siglo sea bastante mejor que el anterior. Bastante mejor. Sí, en el medio deberíamos tener un debate complejo, ojalá fuese un debate maduro, respecto de qué queremos como conjunto de los ciudadanos argentinos hacer con nuestro país. Que sí, es un debate del cual falta tiempo, no se va a resolver de un día para otro, pero que creo que lenta y sutilmente se van forjando algunos consensos. Y en la medida que estas condiciones vayan floreciendo, creo que la Argentina tiene una chance bastante buena de consolidarse como un actor de importancia en ese mismo tablero geopolítico. Particularmente con China, me parece que en cuestiones económicas la iniciativa de la Franja y la Ruta tiene mucho potencial. Sobre todo tiene un potencial muy bueno en la medida que otros países de la región se vayan sumando. Pues si lo pensamos como un proyecto de infraestructura a nivel continental, yo creo que Argentina y los países de la región deberían poder aprovechar la iniciativa de la Franja y la Ruta para transformar eso en un motor de la integración latinoamericana. Una integración que no tiene que ser solamente política e institucional, sino también material. O sea, la integración latinoamericana también tiene que ser puentes, aeropuertos, túneles, gasoductos. Porque recordemos que el problema de América del Sur, que es un territorio más grande que Rusia, es una región del mundo poco densamente poblada, en las cuales siempre ha tenido una demanda de inversión en infraestructura que no ha logrado responder con el capital local. Entonces, en ese sentido, la iniciativa de la Franja y la Ruta me parece bastante prometedora. Después tenemos algunas industrias florecientes con las cuales Argentina podría dar grandes saltos y dar valor agregado, por ejemplo, el tema de las baterías de litio. Y después hay una cuestión, vos decías que no habíamos tenido una política estable fuera de la educación universitaria. En el plano de política exterior, yo disiento, tenemos el caso del reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, en los cuales Argentina siempre ha mantenido esa misma postura y para la cual la República Popular China es, por lejos, nuestro socio más confiable como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque por distintos motivos ellos nunca permitirían una independencia de esas islas. En ese sentido, me parece que esos son los principales lineamientos. Después, bueno, vendrá la dialéctica y la contingencia histórica, y a lo mejor me deja muy en offside, pero bueno, yo lo intenté. Me parece que con esto podemos dar finalización a la charla y los invito a quedarse y descorchamos unos vinos. Muchísimas gracias por venir.